Hay un espacio que es toda una apuesta a la imaginación y la esperanza. Una variada apuesta gastronómica para compartir tu almuerzo o cena con los compañeros, amigos o la familia. Tiempos modernos. Aristóbulo del Valle, 1701, Florida. Puramente nacional y popular. Si de podar se trata, Pachamama es garantía absoluta de seguridad. Poda en altura, arborista certificado, análisis de riesgo, podas con criterio técnico y biológico, mantenimiento estético y seguro del entorno, chipeado de ramas. Pachamama, al servicio de sus espacios verdes. @Pachamama Jardinería, 011 63 84 79 90. Impulsado por X Design. En Toby Pep Shop encontrá todo lo que tu animalito necesita. Rascadores, premios, alimentos para perros y gatos. Y hay más. Heno seleccionado para conejos, cobayos, hámster y otros pequeños roedores. Toby Pep Shop, Aristóbulo del Valle, 1607, Florida. Envío sin cargo al 11 57 15 35 67. En Bacalín tenemos un compromiso que se renueva: seguir creciendo. Salimos al ruedo con los mejores productos del mercado nacional y además exporta sus productos al mundo. Quesos, dulce de leche, helados, deli postres, cremas, bombones, tortas. Bacalín, un lugar para tu inspiración. Aristóbulo del Valle, 1545, Florida. 11 35 29 41 89. Bacalín, 90 años de orgullosa trayectoria. Su última canción decía que no sabía cuál era la hora y cuál era el lugar en el que se iba a despedir. Ya sabemos la hora y también el lugar. El 5 de junio en Parque Leloir. Las llamas en pena invaden tu cuerpo. Es difícil no caer en las manos del ángel de la soledad. El infierno está encantador esta noche. Y dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Vamos a brillar, mi amor. Si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía. Bebamos de las copas más lindas que tenemos hoy. Sobrio, no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Siempre hay quilombitos en un cielo de dos, pero voy a cuidarte, mi amorcito. Donde hay dolor, habrá canciones. ¿Cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Ahora tiras vos porque te toca, leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso, viniendo rápido, tan rápido que se te soltó un patín. Sí, ya lo sé, no se entiende el menú, pero la salsa abunda. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Esto ya no es rock, mi amor, es pura suerte. El futuro ya llegó la hora. Lubrica tus branquias, respira otra vez, preso de tu ilusión, atrapado en tu libertad. Vas a bailar. La suerte del principiante no puede fallar. Vivir
solo cuesta vida, y a eso ya lo has cumplido. Un ángel sonso, amateur, te condenó al paraíso. Solo te falta seguir cantando. Solo nos queda seguir cantando, mister. Y qué suerte, el amor y el ángel de la soledad. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin corpiño para el mundo. Se fue Carlos Solari, pero quedan las canciones, las banderas y esa forma tan particular de decir lo que muchos sentían y no sabían cómo nombrar. Para miles de argentinos, el Indio no fue solamente un músico, fue resistencia. En tiempos donde la violencia muchas veces se disfraza de discurso, él nos dejó una frase que sigue siendo una brújula. Violencia es mentir. Quizás por eso su obra sobrevivió a gobiernos, modas y mercados, porque hablaba desde un lugar incómodo, popular, profundamente humano. Los Redondos fueron mucho más que una banda. Fueron un fenómeno cultural que abrazó los que quedaban afuera, a los que buscaban identidad, comunidad y sentido. En sus recitales convivían el barrio, la rebeldía, la esperanza y también la política entendida como compromiso con la vida. Peronismo, resistencia y pueblo son palabras que atraviesan gran parte de esta historia. Porque defender la dignidad de los de abajo también es una forma de arte. Hoy despedimos al Indio, pero no a su legado. Mientras exista alguien que se niegue a aceptar la mentira como destino, seguirá sonando esa voz que nos recordó que resistir también es un acto de amor por la vida. Los pueblos no construyen sus símbolos porque sí. Los construyen cuando encuentran en ellos una parte de su propia historia. Y en la historia de la resistencia popular argentina, el Indio Solari ya tiene un lugar que nadie podrá borrar. Nadie. No murió una voz. Nació definitivamente un símbolo. Hasta siempre Indio. Muy buenas tardes, buenas noches nuevamente. ¿Qué tiene que ver el indio, peronismo, resistencia, rebeldía? Porque hoy vamos a hablar, y tiene que ver con la resistencia, y qué está pasando hoy también con la resistencia del peronismo. Para ello, tengo el agrado y la fortuna y el honor, y venimos hace mucho tiempo hablando de este programa que a mí lo quería traer porque creo que la resistencia peronista tiene que llegar a más oído. Hay una historia que no se contó y necesitamos que se sepa la verdad. Así que con ustedes un aplauso a Aldo Dusdevich, es periodista, historiador, escritor y político. Además también es autor del libro Salvados por Francisco, La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón, y está pronto a sacar otro libro. También hagamos lío con ese libro, ¿no, Aldo? Hola. Hola, Aldito, gracias por venir. No, gracias por tu invitación, gracias a los chicos. Bueno, después tenemos a Santi también, que hoy viene co-conductor, y a Lola. Así que, bueno, Aldo, nada, agradecida. Hermoso tu homenaje, y yo digo, si lo del indio es un fenómeno absolutamente, básicamente cultural, que tiene que ver con la cultura popular, esa cultura que no está en las academias, que no está en las universidades, que no está en los grandes libros ni en los grandes libretos. Y bueno, lo de la resistencia peronista es básicamente eso, ¿no? La resistencia peronista, esta historia no contada, justamente es un hecho cultural, porque yo digo siempre que, a ver, ¿cómo nace esto de la resistencia en 1955?
la dictadura que se impone. Perdón, Aldo, me dice el chico que si podés. Que más cerca. Vayamos por atrás que no te estamos se escucha abajo. La dictadura que se impone lo que se llamó la Revolución Libertadora o fusiladora, claro, lo que busca es hacer una experiencia de tipo sociológico, que es borrar de la cabeza de la gente al peronismo, ¿no? Esto, aunque parezca loco, pero ellos incluso toman como antecedente lo que se hizo en Alemania para desnazificar, digamos, a la población alemana. Entonces se sacan un decreto que en marzo de 1956, o sea, poco tiempo del golpe, claro, que es el decreto 4161, donde se prohíbe nombrar la palabra Perón, Evita, peronismo, justicialismo, justicia social, cantar la marcha peronista, usar cualquier símbolo, tener cualquiera de las fotos que pueden haber dando vuelta acá, estaban penados, o sea, llevar un escudito acá del PJ o con la el carita Partido de Evita Justicialista, o qué sé yo, claro, estaba penado con 6 meses de prisión. O sea, una cosa de loco. Vos decís, pero pará, ¿esto fue cierto? Sí, esto fue cierto. Entonces lo primero que hay es una reacción popular de aferrarse a los símbolos, de aferrarse a la historia. Es decir, lo primero que hay es una cosa cultural, ¿no? Que es muy fuerte, que tiene distintas manifestaciones y que es bien de abajo, es absolutamente de abajo, ¿no? Desde el que cuando iba en colectivo se ponía a silbar la marchita a la mañana, digamos, cuando iban al laburo, y eso era un acto de rebeldía, un acto subversivo, ¿no? Hasta aparecían en lugares como una plaza, o como una fábrica, o como un hospital, los altares de Evita, ¿no? Así ahora vieron cómo se ve eso del Gauchito Gil, ¿no? Digo por poner un ejemplo, pero esta cosa así que de repente, de la nada, ¿no? Alguien venía a la noche y ponía un cuadrito de Evita y ponía unas velitas y unas rosas alrededor. Digo, todo eso que era medio mágico, que era medio era muy clandestino y con mucha inocencia también, ¿no? Las letras de los tangos, hay tangos, fumando un puro me cago en Aramburu y si se enoja también me cago en Roja, ¿no? Es decir, porque hay un tango, viste, que dice, una canción que dice esto, y digo, todas cosas muy sencillas que tenían que ver con esa cultura popular. Yo traje algunas imágenes para ver. Mira, poné la número 2, la segunda imagen donde se ve un avión y una... Ahí va. Porque Mel, esto tiene que ver... No, vamos, la número 2, perfecto. Bueno, sí, el de arriba es uno de los aviones que participaron en en el combate contra las tropas leales, o sea, contra las tropas, el ejército leal a Perón. En septiembre del 55. A Perón y al orden constitucional. Y al orden constitucional, claro. Por supuesto. Es decir, eran los golpistas. Ese avión era golpista. Ese avión era golpista, entonces. Ese avión era golpista. Y el MR dice, es movimiento revolucionario, dice MR, y lleva una cruz adentro de una B, que significaba Cristo vence. Ese símbolo que estaba como pintado en los aviones, además aparecía en las paredes, era el símbolo del enemigo, sería como para los judíos lo que es la esvástica, ¿no? ¿Y qué hicieron los muchachos de la resistencia? Un día
con un tizón que se usaba en esa época, que era una cosa para pintar, y se hacían como unos de cera, con pintura, con carbón adentro, una cosa, ya ni me acuerdo qué nombre tenía, pero bueno, pero digamos que sería algo así como una vela que pinta, ¿no? Eso ok. era, que vos podías rayar una pared con eso, no había aerosol en esa época, ni demasiadas cosas. A algunos se le ocurrió hacerle una vueltita a la cruz, como se ve en la foto, en la segunda foto, y ahí quedó el símbolo. Yo digo que este Perón. símbolo el Perón vuelve, Cierto. quedó el Perón vuelve, que durante años es un símbolo que debe tener más impresiones que el símbolo de Nike, porque esto, imagínate que esto empezó en el 55, Claro. y nosotros en los 70 lo seguíamos pintando, y en los 80 y en los 90, digo, por ahí ya se ha perdido, se pinta menos, pero era una cosa muy normal, digamos, que vos ponías una consigna y ponías el PB, o todavía simplemente... se ve. Y bueno, pero como el nada sin Perón, yo por ejemplo siempre escribo nada sin Perón. Nada sin Perón. La imagen esta que está de la metalúrgica de Córdoba, que ahí apareció. Claro. Siempre. Y bueno, digo, esto es bien claramente esa cosa popular que no se sabe bien, que no se sabe siquiera de dónde nació, quién lo hizo por primera vez, viste, todos se adjudican. Claro, esto es como pasa siempre, ¿no? Bueno, aparece una cosa y después algún viejo te dice, no, yo fui el primero, y después habrá otro viejo más mentiroso que él que dirá, el primero fui yo. Todos se apropian. Claro, viste, yo tenía un viejo amigo que decía que él había metido la pata en la fuente y te mostraba a uno que estaba sentadito ahí, ese era yo, y andás a ver, viste, Sí, cuando tenía él. 14 años, viste, y ahora tenía 40, y qué sé yo. Pero digo, es parte del folclore y de la cultura popular, ¿no? La resistencia tuvo, digamos, primero un marco cultural muy fuerte, luego tres, por hacer una forma de describirla nada más, tres tipos de acciones, ¿no? La acción gremial, que fue la más importante. La 1, sí. La imagen 1. Todos los poner la número 1, sí. Todas los sindicatos, la CGT, fue todo intervenido por el ejército y por los sindicalistas democráticos, radicales, socialistas, comunistas, que entraron a punta de pistola, los comandos civiles, a los sindicatos. Que se le caía la baba de quedarse con todas las comisiones internas, claro, que habían sido desplazados por el peronismo históricamente. Y empiezan, digamos, allí hay una pelea por la recuperación de esos sindicatos. Es allí donde nacen los nuevos líderes sindicales, como Bandor, Rucci, Alonso. Esos van a nacer en esta etapa de la resistencia, e incluso van a ser los primeros paros contra la dictadura, van a ser lo de los metalúrgicos. Bueno, es el sector sindical que desarrolla, digamos, una lucha sindical por la recuperación de los sindicatos y por sostener las conquistas de los trabajadores, que era por lo cual venía la Libertadora, ¿no? Porque obviamente la plana mayor, intermedia y los delegados conocidos estaban todos detenidos. Claro, los que no estaban presos estaban inhabilitados. Es más, en algún momento los milicos sacan una resolución, un decreto, no sé qué era, diciendo que no podía ser delegado, o sea, no podía ocupar ningún cargo sindical alguien que hubiese tenido un cargo antes de 1955. Que lo tienen que derogar porque luego no encuentran a nadie, ¿viste? Dice, claro, todo el mundo, el que no había sido, porque esto era delegado de fábrica, bueno, lo tuvieron que derogar eso. Pero ahí se da toda esa política de recuperación
los sindicatos, mientras Perón está en el exilio en Panamá, en una situación muy complicada en términos económicos. Esto es algo que tampoco se cuenta, ¿viste? Porque andan los libertarios por ahí diciendo que Perón se llevó el oro, qué sé yo. Bueno, digo, Perón se fue sin un mango y yo estuve en Panamá hace unos años atrás y fui hasta Colón, que era el pueblito donde Perón estuvo casi un año en Panamá, un pueblito que no ha cambiado mucho de que Perón estuvo hasta a la fecha. Es una de las puntas del canal. Y tuve oportunidad, pues, empezamos a buscar, y bueno, encontramos un guía viejo que nos lleve a cuál era dónde había estado alojado él, en una casita que le había dado el intendente de la localidad, que era peronista. A ver, escuchame una cosa. ¿Cómo? Si estaba en Panamá, ¿cómo va a ser peronista? ¿Por qué era? Porque Perón era un líder latinoamericano. Más bien. Y había desarrollado toda una política en materia gremial, en materia de conquista social, en materia era un personaje muy importante para toda Latinoamérica y para el mundo también, ¿no? Pero en particular entonces este intendente le dio porque primero él estuvo alojado en un hotel que se llamaba Washington, está el hotel. Y después le dio una casita ahí en un barriecito. Y esa casita está semiderruida, ¿viste? Una lástima, porque digo, algún gobernador, qué sé yo, gastan tanta plata en tanta huevada que alguien podría algún día reconstruir con muy poco dinero esa casita y dejarla allí como un monumento histórico, hacer una biblioteca, algo, sí. ¿no? Por aquí pasó Perón. Claro, acá estuvo. Ahí uno de los custodios, porque le hicieron un par de atentados estando ahí. Ah, mira, ¿cómo es eso? Claro, a ver. o sea, porque la dictadura empezó a mandar sicarios a matarlo, ¿no? Y entonces le tienen que poner el gobierno decide poner una custodia y le manda un oficial de la Guardia Nacional, ¿no? Ahí no hay ejército, y ese oficial de la Guardia Nacional, que se llama Omar Torrijos, luego va a ser presidente, va a ser quien recupere el canal de Panamá, que lo tenían los yanquis. O sea, mira. Torrijos en los 70 es como Fidel, qué sé yo, ¿viste? Es decir, es un personaje muy importante en la historia panameña y en la historia latinoamericana, y con quien aprendió política ese oficialito de la guardia que, te imaginas, sentarte, ir a cuidarlo, ir a hacerle la custodia a Perón, estar todo el día ahí, escucharlo al viejo. Así que, bueno, y una de las cosas que hacía Perón, y con esto termino la historia de esa partecita, iban a un restaurante, que todavía está ese restaurante, a hacer presencia. Hoy se llama las chetas, por ejemplo, las influencers como Carito, van a hacer presencia a los lugares y les pagan. ¿Viste? Y le pagan para que... Bueno. Avisen dónde, porque no estaría sucediendo. Para levantar un poco para levantar la clientela, claro. Entonces Perón iba con los 3 o 4 que era su grupo, al cual luego se incorpora Isabel. Eran 4 o 5 nada más los que andaban juntos. Iban a comer de arriba, viste, que le daban el morfi gratis para que vayan ahí, y claro, la gente iba, Perón se sacaba una foto, viste. Entonces vos metés gente al restaurante con el tema de que tenés un personaje. Un adelantado. Bueno, un adelantado. Pero esto significa, a lo que voy es, fíjate vos, después de ser 2 veces presidente de la República, digamos, de todo lo que significaba Perón, que tenía que hacer esto para comer, ¿no? O sea, no tenían un mango partido por la mitad. Bueno, volvemos a la resistencia. La resistencia, yo te decía, tiene un sector, el sector gremial. Después hay otro sector muy importante. Claro, el sector gremial, por ejemplo, el hecho más conocido, pero porque fue un hecho muy
que duró además varios días, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que cuando eso, digamos, los obreros tomaron, Frondizi iba a privatizar el frigorífico, los obreros tomaron el frigorífico, entraron con los tanques, con un tanque voltearon las puertas para desalojar los obreros, y todo el barrio de Matadero se convirtió, digamos, en una suerte de Gaza, por así decirlo, ¿no? De zona de guerra, durante, una zona sitiada durante varios días, los pibes haciendo barricadas, o sea, fue toda una cosa muy épica que pasó en el Lisandro de la Torre. Y la otra, el otro sector importante era, pasar la otra, la que sigue. Chicos. Porque todos los demás intentos de huelga terminaban con muertos. Claro. Se nos duermen los... Sí, chicos, estén atentos. La próxima imagen, por favor, después de Lisandro de la Torre. Gracias. La otra, el otro sector importante era el sector militar. Porque había un sector militar muy importante del ejército que había acompañado al peronismo. Okay. Y esos militares había militares que estaban en la actividad todavía, otros que habían sido dados de baja, qué sé yo, pero había toda una serie, una ebullición de conspiraciones militares, ¿no? Entonces, la primera conspiración que se produce, y que ahora estamos cumpliendo 70 años de este hecho, es el 9 de junio de 1955, donde se alza el general Valle. El general Valle, con un grupo de oficiales y con apoyo de gente de la resistencia peronista, intentan, digamos, dar un golpe para... La proclama del golpe decía que lo que iban a hacer era llamar a elecciones libres, levantar la proscripción, llamar a elecciones libres para que digamos, no lo decían expresamente que el peronismo, que Perón que se puedan presentar todos. Era bastante, digamos, disimulado, amplio el concepto de la proclama. Bueno, esa sublevación, esa conspiración fracasa porque están muy infiltrados, los dejan que actúen para hacer tronar el escarmiento, ¿no? Dejan que el golpe se esté por desarrollar para después dar la lección a todo lo demás, ¿no? Entonces, el golpe empieza en Avellaneda, tenían que montar una radio para de allí hacer una proclama. Era una noche que había una pelea de box, Lause, creo que era, una pelea de box muy importante, a las 11 de la noche. Entonces, a las 11 de la noche se iba a leer la proclama, y que era la señal para que en todo el país se levanten. Y hubo levantamientos en Rosario, hubo levantamientos en Santa Fe. ¿En La Plata, puede ser? Sí, en La Plata también. En La Plata fue muy importante. Y el único lugar donde el levantamiento es exitoso es en Santa Rosa, con un capitán muy joven que era Filipó, que con un grupo muy pequeño de soldados y gente de la resistencia logró tomar Santa Rosa, la radio nacional de ahí de La Pampa, y de ahí empieza a emitir la proclama, ¿no? Ellos aguantan hasta el día siguiente emitiendo la proclama. ¿Y qué hacen los milicos? Bombardean la radio nacional. Viste, está loco, porque había cuatro como los que estamos nosotros acá adentro, pasando música y leyendo la proclama. Entonces, para silenciar la radio, lo que tenían que hacer era mandar una patrulla y detenerlo. Mandaron aviones a bombardear la radio, ¿viste? Una cosa demencial. Eso algún día, Aldo, tenemos que, como realmente digo también a Santi, resaltar el bombardeo de parte de ellos, porque viste que nosotros los peronistas somos los malos, somos estos, somos los corruptos todos, pero ellos son asesinos. Bueno, pero estamos hablando hay mucha gente que defiende a esa gente, tipo asesinaron en el 16 de junio, ¿no? Del 55. 300 personas, un autobús lleno de niños, que yo siempre veo el documental de Leonardo Fabio, de 300 niños de primaria, un autobús entero. Tenemos que hablar de esto también. Tenemos homenaje a Carranza.
Tenemos una estación de subte con nombres en serio. Tenemos que, porque la verdad que a mí me preocupa que esto no se hable. Y lo que hacen, que son asesinos. Lo que hacen estos es terrible porque, digamos, sacan un decreto de ley marcial a posteriori de que ya se estaban haciendo los fusilamientos. Esa misma noche, a los que iban a montar la radio, los detienen a todos y los fusilan en Lanús esa misma noche. Están los fusilamientos de los basurales, que era un grupo de gente de la resistencia que estaba justamente escuchando la radio, esperando la consigna para sumarse. Y a Juan José Valle, que él se entrega voluntariamente diciendo, bueno, paren con los fusilamientos, yo me entrego. Aramburu le dice, bueno, te vamos a respetar la vida, y ni bien se entregó. Es el día 12, ahí en la cárcel de Las Heras, ahí es fusilado Juan José Valle, el líder de este levantamiento. Luego hubo otro levantamiento más en noviembre de 1960 de Iñiguez en Rosario. El intento de la toma del Regimiento 11, eso fue Rosario, Salta y también otros lugares del país, también fracasó. Bueno, todos episodios de la resistencia. Y simultáneamente estaban los cuadros de la lucha activa, digamos, de la resistencia, que básicamente eran los que ponían los famosos caños. Los caños eran un cacho de caño, como su nombre lo indica, con un tapón de un lado, pólvora adentro, y una mecha afuera, que las más de las veces le explotaba en las manos. Y yo conocí, le hice una nota a uno que le decían el manco, el manco fulano, ¿viste? Claro, puede decir el manco fulano, y te digo que no fue el único. Había varios mancos de la resistencia porque eran los petardos improvisados. Este personaje al cual vive, no sé si vive todavía, pues ya estaba muy viejito, pero hace unos años atrás yo lo contacté y lo entrevisté. Él vivía en España. Era un hombre que, claro, iba a Rojas a Córdoba. Entonces la resistencia había organizado poner caños en distintos lugares, puentes, qué sé yo, para hacer ruido, ¿viste? Para manifestar su descontento. Y sin que nadie le dé la idea, fue idea de él, que se agarró un cartucho de dinamita y dijo, yo se lo voy a tirar a Roja en la pata, ¿viste? Bueno. Y entonces dice, Roja estaba saliendo, había dado un discurso en un lugar que era el Correo, entonces en una avenida así. Estaba frente en un bar, se va al baño del bar, claro, vos fíjate todo lo delirante que era esto, ¿no? Se va al baño del bar, prende, se lo mete en el bolsillo del sobre todo y sale caminando, ¿viste? Con el coso, la dinamita. Claro, pisó no alcanzó a pisar el cordón, hizo pum, voló y claro, quedó manco el pobre, ¿no? Claro, nadie le había explicado bien cuántos minutos tenía para hacer eso, ¿viste? Bueno, pero de esos episodios están llenos. Juan Perón, diríamos. Y toda la gente que participa de esto tiene una característica, es gente humilde, gente de base, laburante, o sea, son gente de los sindicatos y gente de barrio, total y absolutamente laburante, ¿no? Allí no había poetas como los hubo en los 70, claro, escritores, chicos de buena familia, de clase media, ¿viste? Sí. Apellidos conocidos. No, eran los Juan Pérez de cada barrio. Los Juan Pérez de cada barrio. Entonces, entre las tantas injusticias que hemos cometido los peronistas y la academia y los que escriben la historia, etcétera, 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 es invisibilizar a esa gente. Nadie sabe quiénes fueron. Yo te digo que, mirá, ayer me encontré con
Pancho Gaitán tiene 80 y pico, es uno de los pocos viejos que queda vivo de la Resistencia. Y le digo, mira Pancho, yo tengo que dar una charla mañana, ahora vamos a ver algunos nombres. Digo, pero yo quisiera sentarme con vos y que me chequees los nombres eso y me cuentes quiénes son, porque yo tampoco sé quiénes son. Logré descubrir las historias de algunos, pero poné a ver la próxima. ¿La próxima imagen? ¿Esa? Bueno, esto claro, ese gráfico que se ve ahí, yo te digo, a ver, más o es menos. una conferencia que da el coronel Hamilton Díaz, que era el jefe de inteligencia del ejército, en el año 60, donde muestra cómo desarticuló a la resistencia peronista. Así, Entonces, provisión de explosiones, Oscar Viera, después Claudio Francia, el francés. Tenían como una bueno, cosa. Yo no estoy leyendo. A Después, ver, poné la otra, porque en otra puse los nombres de la separados. que dice de Juan Pasá la Perón. próxima. Ahí está, ¿ves? Esa, Bueno, perfecto. Ahí le empecé a leer. Ya te digo. Claudio Tenemos Francia. Claudio Francia, Oscar Viera, Ademar Naidana, Alberto Almada, José Petraca, Maguín del Carmen Guzmán, Héctor Heredia Fernández, Fernández Rojo, Manuel Rosado Mazzoni, El Salteño, José L. Suárez. Organización para obtención de fondos mediante ese asalto. Gustavo Caraballo, Ismael López Jordán, Juan Carlos Tambocio, Jorge Rulli. Ay, Jorge Rulli me suena. Es el único que conoces. Ah, me parecía. Porque murió hace un año. Gustavo Rearte, Raúl Hecker, Rearte Andrés Ruggero, Conrado Caraballo, otros. Bueno, después tenemos Rievas, Silas, Cicatriz. Wow, qué apodos. Y bueno. Yo te hice leer los nombres al solo efecto de que vean que, Sí, claro. que ninguno de nosotros conoce toda esa gente. Y de los que están escuchando menos. Y que fueron muy importantes para esta época. Que fueron los héroes de la época. Ahí hay un personaje que es Magín del Carmen Guzmán. Próxima. Que está en la próxima foto. Está la foto de... Magín era un... Ahí está. Este ya es en los años 90, por ahí. Un paisano, era de Santiago del Estero, por ahí. Un hombre de La Matanza, de un barrio de La Matanza. Falleció, digamos, vivió siempre en una casa muy humilde. Uh-huh. Cuando yo empiezo a ver en lo que es los archivos de la DIVA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, donde están, digamos, los acciones de la resistencia, digamos, cómo la policía estaba investigando. Bueno, aparece un personaje, yo digo, este Bin Laden, ¿viste? Porque lo buscaban, le habían cargado una lista así de larga de 38 acciones, todas las habidas y por haber, ¿viste? Bombas, asaltos, qué sé yo. Pues sí, es decir, este es nuestro Che Guevara, hermano, mírenlo, claro. Porque todos aman al Che Guevara, Convoy. Bueno, claro, este no era rubiecito, no jugaba al rugby, no tenía ojos lindos, era un hombre del pueblo, pero son los héroes de la resistencia que nosotros hemos injustamente olvidado. Y justamente, como era hombre del pueblo, y los que escriben la historia somos los de la clase media y la academia, etcétera, etcétera, y a los hombres del pueblo, a los Magín del Carmen Guzmán, por ahí no les interesa a nadie contar su historia, ¿no? Pero digo, tiene una historia para varias películas, y de los otros nombres que vimos allí, que es el primero, que era el Claudio Francia. Sí, el francés. Bueno, el francés. Un personaje... viste, también un loco de la guerra que había creado una cerbatana, porque decía que él quería matarlo a Roja con una cerbatana con un dardo envenenado. Viste, a ver. Perdón, yo voy a ser un poco ignorante. ¿Qué es una cerbatana? Ah, la pucha. No, pero en serio, perdón. Así con un palito. Con el que se tira. Una caña
qué cosas que uno... Yo cuando era chico jugaba con eso. Una caña ahora hueca sí. que vos le pones una pelotita de papel o lo que sea. algo. Ay, bueno, Aldo, vengo del monte, no tuve mucha cultura y juego, no tuve infancia. Basta. Bueno, y seguimos que, mira, hay otro. Y hay sigamos otro. con José Malumuic, por favor. Sí, este es uno... bueno, Ese Claudio otro. Francia resulta que andaba siempre con un arsenal de bomba y qué sé yo, y casi le hace volar la casa a un compañero, entonces la mujer lo echan de Francia de esa casa, lógicamente, las mujeres hacen eso, son las enemigas de la revolución siempre, y lo sacó a patada a Francia de la casa. Y no tuvo mejor idea que era dejarle el arsenal que tenía a don José Malamiuk, que tenía una fiambrería en Villa Lugano. Ajá. Mirá, poné la otra foto, porque... El siguiente. Mirale Ay, la cara. no. Mirale la Es cara. más bueno, una cara de El bueno. gordo bueno del barrio. El gordo que te regalaba caramelo, ¿viste? Y al lado, en la foto, eso que se ve ahí, esos cajones, están los chorizos y las granadas, dinamita. ¿Viste? Yo no sé mucho de fiambre, pero eso Este, que se ve al lado no sería fiambre. y yo supongo, digo, capaz que andaba fumando ahí en el No, ¿viste? claro. Alrededor de eso. Bueno, digo, Pero ¿quién iba a sospechar? Mirá la cara de... mirá ¿Viste? la Como cara- todo gordito, mirá la siempre cara, tienen cara ¿viste? de bueno. Un gordo bueno, claro, Sí. pobre gordo le dieron 21 años de cana por tener eso. Ay, por favor. Entonces, y ya te digo, nombres, yo le he preguntado, siempre quedando por acá, y Buenos Aires, a los compañeros, che, ¿alguno vive en Villa Lugano? A ver, ¿por qué no lo buscan? Claro. Porque y ahí está la dirección Itatí, también. Itatí, 6600. ¿viste? Y Vos, debe estar... Santi, tenés que buscar a eso, ver vos si que alguien, estás cerca. si alguna familia, algo, porque nadie sabe de este hombre, nadie le hizo un homenaje, nadie puso una unidad básica con su nombre, ¿viste? Claro. Y eran tipos que se jugaron, digamos, en la resistencia por el retorno de Perón, ¿no? El gordo Malamiuk. Qué mal, porque mira, agrupación Malamiuk. Está buenísimo. Hasta la victoria, Malamiuk. Hasta la victoria. El gordo Malamiuk. Claro. Y hay un dato que es poco conocido también. El plan Conintes, que es lo que empieza a pone en marcha Frondizi, más o menos en estos años 59-60. Conmoción interna del Estado. Mete presos 5.000, tiene 5.000 presos, ¿no? Peronistas en todo el país. Bueno, para que tengan una idea, en el 73, cuando liberamos los presos de las cárceles, el famoso los presos de Devoto, el de Botazo, qué sé yo, no alcanzaron a ser 400 los presos que salieron de las cárceles en 1973, con la amnistía de Cámpora. Sin embargo, y si yo te digo, bueno, te muestro los nombres, los que salieron de prisión, vas a encontrar que te voy a dar la lista de nombres y vos me vas a decir, ese sí, a ese lo conozco, ese lo escuché, el otro lo escuché. Ahora, de esos 5.000 que fueron en cana en el año 60, yo no te puedo dar, digamos, 10 nombres seguidos, ¿no? O sea, y yo que me ocupo de estar mirando esto y leyendo. ¿Por qué? Porque han sido... Porque eran trabajadores, delegados de porque base. eran laburantes, básicamente. Cacho El Cadre tiene una frase muy gráfica de esto. Dice, cuando yo caí en cana en el 60 con el plan Coninte, en la cárcel éramos 99% laburantes y un puñadito que éramos estudiantes universitarios. Dice, cuando volví a caer en cana en el 68, vuelve a caer con Taco Ralo y está en cana hasta el 73, la proporción se había invertido. Era 90% estudiante universitario y apenas un grupito de gente que venía de abajo, que eran laburantes. Esto también habla, por eso te digo, esto habla de, además, una cuestión de clases, muy clasista, es decir, bueno, y el por qué esta historia no está contada. ¿Por qué no está contada?
Aldo. Yo digo, esto está contada desprofeso. Primero porque hay un clic en el peronismo, supongo que en otros partidos, movimientos probablemente sea igual, que es pensar que la historia empieza cuando yo llegué. Entonces, acá la historia, nosotros decíamos, había un cartel en una básica que decía, el peronismo no es una película continuada que empieza cuando usted llega. Te voy a explicar qué es una película continuada porque vos tampoco nunca, no alcanzaron a verlo. Antes, en La Valle, los cines te daban 10 películas una atrás del otro. Y vos pagabas la entrada y no era que veías, entraba en cualquier momento y te ibas cuando querías. Ay, ¿entendés? qué lindo. Ese era el cine continuado. La gente lo usaba para ir a hacer el novio, para dormir la siesta, o para ver películas, porque eso pasaba todo el día ahí, a cualquier hora que vos. Entonces el peronismo era una película donde para muchos era una película que, la historia empieza cuando yo llego. Entonces la generación setentista a la cual pertenezco entiende que nosotros fuimos los que luchamos para traer a Perón, que ustedes lo habrán escuchado 1,5 millones de veces. Nosotros, la gloriosa JP, los montoneros, que luchamos para traer a Perón, y Perón cuando llegó nos dio la espalda, nos echó, bla, 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 toda esa historieta. Y en ese discurso estás obviando 15 años para atrás de esta historia. Se lo dice Perón. Se lo dice Perón. Claro. Bueno. Pasaron un montón de cosas antes que estén ustedes. Ustedes también tuvieron su parte. Claro, ¿viste? Pero en ese momento no se entiende, y al día de hoy eso no se entiende, porque esta es una discusión que yo tengo permanentemente, ¿viste? A mí en el coso, en el Instagram me dice, pero Perón, ¿viste? La lucha, vos no podés negar. Bueno, sí, ¿viste? Y además no me joda porque yo en ese momento era parte de esa lucha, así que, claro. ¿Viste? No me joda. Sí, aparte, sin ninguna pretensión, digamos, individual, todos estos muchachos de la resistencia. A lo sumo alguno quería recuperar el sindicato, alguno quería recuperar el trabajo, porque los más o menos conocidos, imposible que puedan conseguir un trabajo en esa época. Y los millones de resistentes silenciosos. Sí, claro. Porque el pueblo peronista era el 60% del padrón. Claro. Y la resistencia eran miles de actos infinitos, cotidianos, en donde hacía que, por ejemplo, que las fábricas de un día para el otro produzcan la mitad con la misma cantidad de trabajadores. Es sobre un acto, si se quiere, de sabotaje industrial. De sabotaje silencioso, sin ejercer ningún tipo de violencia. Y capaz que pasó en la mayor parte de la resistencia, era eso. Y estos casos son casos más aislados, los únicos los actos más desesperados, capaz, ¿no? Bueno. Había, por ejemplo, lo cuenta Jorge Rulli esto, en las tapitas de cerveza. Dice, vos abrías la cerveza y te encontraba con la BP. La de Perón vuelve. Era, ¿viste? Eso hacían en las fábricas, ¿no? Eso hacían en las fábricas. O yo llegué a verlo, eso, las monedas con un punzón, vos le ponías, digamos, con un punzón con el dibujito de la BP, pum, le pegaba un martillazo a una moneda y la moneda circulaba con el Perón vuelve. Ay, ¿viste? qué lindo. Aldo, bueno, para que descanses un poquito, y acá tenemos muchos mensajitos lindos. No sé si querés leerlos, Lola, vos, o lo agarramos de acá. Sí, tenemos un montón de pero cositas. antes de leerlo, para que pienses, para seguir la charla, quiero saber cuál fue el rol de otros partidos que no eran el justicialismo, el peronismo, en la resistencia, y por qué fueron algunos beneficiados con la dictadura, y que hoy en día hay, vamos a decir, comunistas dentro del justicialismo, pero en ese momento estaban muy al tono con las dictaduras, con los gobiernos de la época. Y también otro que quiero pinchar es que hoy en día, justamente de esta historia que estamos hablando, que muchos no saben, dentro del movimiento, ¿por qué hay personas, si somos del justicialismo, si somos del movimiento, la columna vertebral del partido, del movimiento más que nada,
porque hay algunas agrupaciones dentro del peronismo que hacen en homenaje a Tosco, que es Trotsko del Partido Comunista, es marxista, no sé, y no a nuestro queridísimo, nuestro pequeño gigante, que le hicimos el homenaje a José Ignacio Rucci, que fue uno de los que trajo a Perón y además el garante, por algo estaba en el avión. Eso. Uno de los presos del CONINTE, por ejemplo. También. ¿No? Así que bueno, pensá bien todas mis preguntas, replanteártela, pero bueno, ¿querés vos? Bueno, dale, Gordi. Sí, bueno, me parece que es un problema que se sigue repitiendo, esto de pensar que la historia empieza donde uno la engancha, ¿no? Sí. Pensaba inmediatamente, por ejemplo, en el quilombo que hubo en el Senado el año pasado con esta diputada que decía haberse juntado con Astícera, ¿no? Que se habían reunido varios senadores y su defensa fue decir, bueno, pero yo nací en el 80, ¿no? Yo no estaba viva cuando la dictadura. Y bueno, qué sé yo. Es grandísimo. Parte del problema es esto de pensar eso, que las cosas no sucedieron, ¿no? Y por eso también me parece que está tan habilitado poner en tela de juicio algunas cosas que ya se habían superado como discusiones. Sí. Perdón, Lola, voy a leer algunos mensajes para más que nada. Orco presente, acá, Orco presente, después Irene Álvarez. ¡Ah, Irene! Gracias, presente. Viva Perón, me encanta con corpiño. Sin corpiño, hoy traje corpiña. Bueno, grande Cari, acá Renacer Argentina, que programó hoy con el compañero Santiago y Aldo. También Renacer, Viva Perón y el Indio. Ahí me mandan fotos, gracias Romy, que me mandó fotitos. ¿De dónde era, Gordi? Porque la otra vez dije de La Pampa y me mandó, me dijo, Carita, somos de acá. Ay, soy una de las Heras, me dijo. Puede ser. Bueno, después tenemos Jonathan Álvarez, grande Caro. ¡Ay, Jonathan Álvarez! Nos conocimos en la misa del velorio ricotero. Gracias. ¿Cómo estás, Jonathan? Bueno, grande Caro, te conocí el domingo despidiendo al Indio. Abrazo grande, gracias. Espero que hayas entrado. Bueno, ahí te ponen el decreto 4161 del 56, claro, en noviembre, ¿no? Fue cuando asumió Aramburu, sí, cuando desplazaron. Pero eso es 55, el decreto es al año a los meses después. Bueno. Creo que hay una explosión en un polvorín del ejército muy grande, y después de eso, no sé si con la excusa... No, eso fue lo del CONINTES. Pero ¿eso fue el CONINTE? No, acá no hubo ninguna razón, lo tenían pensado así junto con los muchachos del socialismo. Lonardi hace medio como Urquiza, ¿no? Como que lo usan, dice la misma frase, ni vencedores ni vencido, y después lo corren como lo corren a Urquiza. Lo corrieron. Ahí va la ofensiva. Una semana duró. De Mitre, los coroneles de Mitre y del ejército después. Es un paralelismo. Mirá, de La Pampa. Están bancando de La Pampa. Así que bueno, gracias a todos. Saludos a Ramona Flowers en Paloma Mar. No, acá, indirectas. Sí. Ok, perfecto. Bueno, sigan en las redes de Sin Corpiño, tanto en Instagram como en TikTok, en YouTube, en Sin Corpiño, y en las redes tanto de Aldo Dus Davids, que también ya pasaron, y Santiago, que todavía no se hizo un Instagram. No se hace, pero porque ¿sabes por qué no se hace un Instagram? Para que no lo persigan las chicas. Olvídate. No. Boca en boca. Es el San Martín. Escúchame, así que bueno. Y también, no sé si está ahí, pero bueno, somos pobres, así que estoy pidiendo limosna, así que también ahí en sincorpinio.org 26 a nombre de Sandra Carolina Cabrera para los que quieran colaborar para seguir pagando a los chicos de atrás algún mate, alguna factura. Así que bueno, Aldo, nada, si querés replantear la pregunta mía. Bueno, eso un capítulo interesante para tocar también, ¿no? Cuando se produce el fusilamiento de Valle, hay un diario que se llama La Vanguardia, que era el diario del Partido Socialista. El Partido Socialista era, junto al Radical, de los partidos importantes, ¿no? Allí estaba Norteamérico Yoldi, Norteamérico le decimos nosotros, era Américo, ¿no? El norte se lo puso Jaureche, lo de Norteamérico Yoldi. Ya me imagino por qué.
Y porque la política comunista y la política de Estados Unidos ahí tenían el mismo... la Alicia Moró de Justo. Bueno, ese diario escribe respecto de los fusilamientos de las páginas más sucias que se han escrito en la prensa argentina, ¿no? Dice, se acabó la leche de la clemencia, así dicen, ¿no? Después, porque hubo 31 fusilados entre civiles y militares. En 3 días, 4 días. Sí, en menos de una semana. Y dice, se acabó la leche de la clemencia, ahora los peronistas tienen que saber que no pueden joder más y que si se mueven, qué sé yo, los vamos a aplastar, los vamos a matar, los vamos a fusilar. Eso dice el diario del Partido Socialista, la señora Alicia Moró de Justo, que es una ídola del feminismo, que en la Casa Rosada tenemos un salón que se llama Alicia Moró de Justo. Digo, me parece bien que tengamos un salón y que estas cosas en la historia hay que saldarlas. Lo que sí hay que saber completo esto, ¿no? Es decir, bueno, sí, pero mirá que ojo que... Y durante el peronismo, la fuerza principal de choque contra Perón fueron las universidades, fueron la FUBA, la FUBA y la FUBA, y los sectores universitarios, que contrariamente, digamos, a lo que uno pudiera pensar, porque cuando Perón asume en 1943 hay 43.000 estudiantes universitarios, y cuando en el 55, cuando se va, hay 150.000. O sea, había multiplicado por 3. ¿Por qué? Porque había puesto el cero arancel, y además la movilidad social que había permitido que el hijo del trabajador llegue a la universidad. Las universidades se llenaron de hijos de trabajadores. Y creó la Universidad Obrera. Bueno, ahora, a pesar de todo eso, los universitarios eran la fuerza de choque principal. Y allí el activismo era los socialistas, los comunistas, los radicales, los demócratas cristianos, que eran muy fuertes, también todo el sector católico. Entonces, cuando viene Aramburu, les da a ellos el control de la universidad. Dice, bueno, como premio a su participación golpista, a su lealtad, le da al sector del progresismo, porque no podemos decir que es exclusivamente el Partido Comunista o el Partido Socialista, es decir, todo ese componente progre, que era la intelectualidad antiperonista, se le otorga la universidad. Entonces, con un concepto, bueno, ustedes pueden enseñar Marx, Lenin, Trotsky, todo lo que quieran, menos Perón, menos peronismo. Y eso que nace en 1956-57, con el primer decano Riccieri Frondizi, se llamaba, el primer decano de la UBA, que se conoce como la década de oro de la UBA, ¿no? Porque fue la gran explosión, que digo, también tuvo su parte, desde el punto de vista cultural, intelectual, tuvo su parte positiva, pero desde el punto de vista político fue muy claro que la universidad era básicamente gorila y que tenía que contribuir a esta política de desperonización. Y para desperonizar, lo primero que había que hacer es invisibilizar a los peronistas, a su historia, a su gente, a sus nombres, a su doctrina, etcétera, etcétera. Bien, lamentablemente eso que te estoy contando sigue hasta el día de hoy, ¿no? Que los chicos, cada tanto, el otro día me pasó que voy a dar una charla en la Universidad del Comahue y una chica de la edad de ella, de 20 años, cuando me presenta, y hace todo el discurso de que en la universidad nos enseña, pero todo esto que te acabo de decir yo, lo dice ella, ¿viste? Y yo me quedé helado, digo, pero esta me robó el libreto, porque en realidad pero claro, me estaba describiendo la realidad que ella vive en su universidad. Acá no sé, Perón es mala palabra, sigue siendo mala palabra. Y para lo único que se estudia es para las pocas cosas que se estudian, para pegarle por la cabeza. Entonces,
digo, lamentablemente eso persistió, no solo, digamos, durante las dictaduras, sino que persistió durante todo el periodo democrático, durante los 16 años de la década ganada, que no hicimos nada. Porque a mí me dicen, no, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que la UBA son radicales. Sí, la UBA son radicales, te lo acepto, pero ¿sabés qué? Yo tengo la Universidad de La Matanza, el otro, creamos, hay 57... Más de 15 universidades. Sí, hay 57 universidades públicas. Y en ninguna universidad pública, salvo la de Lanús, salvo en Rosario, que hay una cátedra, que ahora lo digo porque por ahí me retan y me dicen, che, te olvidaste de decir que Roy Williams, yo no lo conozco, no sé quién es, pero digo, bueno, ahí hay un compañero, profesor, que también tiene una cátedra. Perfecto. Y acá en Lanús la tenía Pancho Pestaña, que tuvo un accidente ahora. Digo, ahora otro compañero me dice que en Tierra del Fuego están haciendo lo mismo. 57 universidades, y te estoy contando que en 3 casos, te lo estoy dando como ejemplo de heroísmo, que tienen una cátedra, un seminario, digamos, optativo sobre peronismo. Ahora, en los programas de estudio en la universidad no se estudia peronismo. Y lo que se estudia es para pegarle por la cabeza. Y para que no sea partidario, yo creo que tampoco es una cátedra peronista. Son cátedras donde prima el interés nacional, o una historia revisionista, una historia antimitrista, ¿no? Es una economía nacional. Andá a preguntar cuántas cátedras Che Guevara hay, cuántas cátedras sobre marxismo-leninismo, cuántas cátedras sobre la Revolución Cubana. Eso vas a encontrar a patadas. Bueno, en eso yo puedo dar fe, y mirá que yo me recibí en el 2018. Y era una de las cosas que buscaba, cátedras relacionadas a peronismo, todo, no, eran seminarios o era una materia optativa ahí de las últimas materias que vos podés elegir. Y esto, lo que vos estás diciendo, está pasando, y por suerte estamos en este tema acá. Yo inauguré con Santi una sección de introducción al pensamiento nacional. Justamente por eso, Aldo, que te había dicho. Y también, no solamente relacionado con el peronismo y la historia que ocultan, y de las Malvinas y de la Antártida también. Ahí está David Pizarro, que es especialista en todo lo que es la Antártida, y Juan Augusto Rattenbach, que están malvinizando un poco también, y es una de las cuestiones que quiero que venga Juan, que ya lo hablamos, que es esto, las currículas también no contienen lo que fue las Malvinas, no cuentan que somos un país biocontinental, no cuentan todo el territorio, más del 25% nuestro usurpado por banderas extranjeras. Y bueno, por eso es que me gusta tenerte acá. Es parte de esto para mismo, que se digan las cosas como son y qué es lo que falta en las currículas. Es parte de esto mismo. O sea, Malvinas es el hecho, digamos, tomado como... se estudia Malvinas en clave de derecho humano, ¿viste? Y ya falta que lo estudien en clave de feminismo, ¿viste? Y nos digan, no, claro, Malvinas fue una cagada porque no hubo mujeres combatiendo, ¿viste? ¿Qué sé yo, loco? A ver, Malvinas fue el hecho de desde las invasiones inglesas, desde la vuelta de obligado, fue el primer hecho de enfrentamiento entre la Fuerza Armada de nuestro país con el enemigo histórico, que era el imperialismo inglés, ¿viste? Y en ese contexto se dio. Y entonces se minimiza todo porque solamente se toma el tema de que pobrecito los soldaditos que me los mandaron ahí a morir, qué sé yo. Mira, yo estuve en Malvinas hace un año atrás. Y entonces nos subimos para ir al cementerio, que a 80 kilómetros del puerto. Bueno, tomamos tenés que tomar un Uber, digamos, ¿no? Y nos llevaba un chileno. Y el chileno lo primero que me empezó a contar es la historia esa de los soldaditos. Acá la primer comida que comieron fue cuando se rindieron, estaban muertos de frío. Me empieza a contar esa historia, que es la historia del Foreign Office. Los primeros que empezaron con esta historia
porque ¿qué significa esa historia que esconde en el fondo? Que una banda de zarrapados de un país que no conozco allá en el fin del mundo, que viene siendo la Argentina, un día se le ocurrió mandar un grupo de chiquillos mal armados, mal entrenados, a enfrentar al ejército más y a su Real Majestad Británica. Y que no había ninguno que tenía realmente voluntad de estar ahí. Claro, y a su Real Majestad Británica, vos no la podés desafiar. Es solamente un loco, un borracho, un tarado, se le ocurre desafiar a su Real Majestad Británica, ¿viste? Y entonces todos los payasos nuestros, que luego repiten el discurso de su Real Majestad Británica, inculcaron y dale con Malvina. Entonces Malvina es la equiparación, ¿viste? Los desaparecidos y los muertos de Malvina son... No, flaco, lo mataron los ingleses, no lo mató ningún argentino. Los 270 muertos que yo fui a ver ahí, los cuerpos que están ahí enterrados en territorio malvinense, que dicho sea de paso, hay algo, yo lo descubrí, ¿no? El poeta Kipling, inglés, escribió alguna vez, dice, en distintos lugares del mundo se van a encontrar con cementerios británicos, porque Gran Bretaña entierra a sus soldados en el lugar donde cayeron combatiendo, para que las generaciones, para que los habitantes del lugar y las futuras generaciones sepan que aquí estuvo su Real Majestad Británica y que puede llegar a volver, ¿no? A ver, hijo de tu madre, mirá, fíjate vos. Entonces, cuando Argentina dice, vamos a dejar los soldados, y Inglaterra insiste en repatriar los soldados, ¿viste? ¿No? Y acá mucha gilada nuestra dice, no, los soldaditos los tenemos que traer porque no ve. Al lado de Santo Domingo, en el centro también están enterrados los soldados ingleses de la primera invasión inglesa. Sí, no sabía. Pero están abajo de un pasaje, paraditos, porque no entraban tanto y porque no podían estar en el cementerio porque eran anglicanos, no iban a estar en el cementerio nuestro. Están paraditos todos porque eran bueno, pero Kipling dice eso, ¿viste? Es decir, como un testimonio, es decir, el muerto cayó acá y cayó peleando, y ojo que esto un día acá pasó el ejército británico y un día puede volver. Entonces yo digo exactamente al revés, que los soldados nuestros ahí tienen, el mensaje es, aquí murieron los soldados argentinos y un día podemos volver, ¿viste? Sí. Y por lo menos hay que amenazarlos de que algún día... Totalmente, y ahí hay otra parte de la historia que también está conectada con la clasista, porque en la guerra de Malvinas no fueron los hijos de la clase elite, de la clase alta, ¿no? También, bueno, fueron muchos correntinos del norte, hay que decir eso también. Bueno, Aldito, me encanta esta charla, pero ¿sabes qué? Vamos a la actualidad. Acá Lolita, preparó algo relacionado con tema. Primero, para que entremos en acción, me ponen el video de Berco y así entramos porque tiene que ver. Tenemos relacionada la resistencia, ahora tenemos que ver la resistencia a las nuevas tecnologías, a qué va a hacer el peronismo con eso, y relacionado también a la justicia social, a la encíclica del Papa que acaba de sacar. Y bueno, por algo también estás vos acá para ver qué nos tiene Lolita de material. Pero primero vamos al video, ¿puede ser? Y sorprende también Juan Grabois, que fue fotografiado al entrar, extendiéndole una mano amiga a Peter Thiel, a este magnate que se compró esta mansión de 12 millones de dólares, dicen algunos la más cara del país, en pleno barrio Parque. Solo se conoció esta foto del ex candidato a presidente, que sacó más de 1 millón de votos en la PASO de 2023, y que luego de esta reunión de 3 horas que compartió con Thiel, se encerró
en una especie de retiro inexpugnable que no consiguió romper ningún periodista, ni on ni off the record. Yo concretamente, que tengo relación con Grabois, intenté durante buena parte de la semana pasada y todo el fin de semana comunicarme con él, que a través de sus voceros solamente me dijo lo siguiente: que trabajó 13 años con el Papa Francisco, que tuvo todo tipo de reuniones con gente que piensa diferente, y que él cree que reunirse siempre es bueno cuando uno tiene en claro a quién representa y sus convicciones. Es verdad que Juan Grabois se ha reunido con gente de lo más variada, pero por ejemplo cuando se reunió con Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos, lo hizo en su estudio. Lo hizo informando todo públicamente. No me acuerdo si era Peter Lamelas o estaba el anterior embajador todavía. Bueno, cuando... Mark Stanley era, el anterior embajador. Cuando se reunió con Mark Stanley, el anterior embajador de los Estados Unidos, lo hizo ir a su estudio como un símbolo, diciendo: yo no voy a ir a la embajada a tener una conversación en secreto en territorio estadounidense. Bueno, ¿qué hacía en una reunión en secreto en territorio de Palantir? Porque esto ni podríamos decir que es territorio estadounidense, es como una especie de isla supranacional. Bueno, espero que lo sepamos. Bueno, eso, muy raro todo. Yo, Carito Cabrera, siempre dije, este es un infiltrado dentro del peronismo, y me lo está demostrando el tiempo. Así que nada, no tengo pruebas, pero tampoco dudas que es servicio. Lolita, te damos la bienvenida. Bueno, siguiendo un poco con la línea de lo que hablábamos la otra vez del gemelo digital que presentaron y qué sé yo, como que de a poco van arrimando el bochín a todas políticas que, hoy lo leí en este término que me pareció copado, decían neocolonialismo liberal. Y es totalmente eso, ¿no? Como que de a poco la gente está tan insensibilizada también y la gente está tan desinformada que, bueno, a eso vuelvo también. Lo que decíamos antes, yo como estudiante de la UBA me doy cuenta que no solo no circula en la historia, sino que hay una fobia al debate político impresionante. Siempre la universidad fue un espacio en el que los pibes tenían lugar para expresarse, para juntarse, para encontrarse con gente que pensara lo mismo, que se sintiera parecido, y parece que fuera mala palabra tener un debate ni siquiera partidario, mencionar, ¿viste? Pero bueno, pensaba cuando leía todo esto en don Jaureche también, y lo que decía él sobre la colonización pedagógica, y me parece que es totalmente eso, ¿no? Como que de a poco vamos volviendo a la idea del granero colonial que decía él en su momento, convirtiéndonos en el patio de atrás de todos estos tecnomagnates, y nuestro presidente está feliz de la vida de ofrecerles nuestro país, nuestro territorio, nuestros recursos para permitir que estas herramientas, que claramente no son neutrales, como decía el Papa en la encíclica, ¿no?, vayan tomando posición sobre el mundo, sobre el país, sobre todo este hombre Peter Thiel, que está como de a poco tomando todo, ¿no? Porque, bueno, hablamos del gemelo digital, y ahora esta semana Milei y Sturzenegger presentaron este proyecto, una modificación a la Ley General de Sociedades, que bueno, plantea como la incorporación de una nueva figura, que es esto de las empresas no humanas, que bueno, dice, es un proyecto enviado al Congreso que implica la creación de esta figura, que es otorgarle a un software esta capacidad de firmar contratos, operar cuentas bancarias, mover activos, todo sin tener que responder a la jurisdicción de nuestro país, ¿no? Y además esto nos quita la posibilidad de reclamarle a una persona humana, que esa responsabilidad de una potencial falla caiga sobre una persona que tenga que responder ante un juez, por ejemplo. Y bueno, todo esto va siendo así. Yo me acordaba ayer y la verdad es que lo traté de buscar y no encontré nada, me llamó la atención también, pero yo recordaba, por ejemplo, que el año pasado, si no me equivoco, o el anterior, hubo todo un revuelo por, no sé si no era Peter Thiel, puede ser, una compra de un terreno masivísimo en la Patagonia, con el fin de poner centrales para el funcionamiento de la IA, que además, otra cosa que no se habla es que, más allá de todo lo que podamos decir ideológicamente, tiene un impacto ambiental enorme además, ¿no? Porque todo esto se alimenta de agua, y bueno, lo que decían es que la Patagonia resulta ideal por el clima, ¿no? Y nada, tenemos este presidente que está feliz de la vida de entregarle todos nuestros recursos. Decía, por ejemplo, en esta Sturzenegger junto con él, tenemos que entregarles la capacidad de que esto se expanda sin límites.
Eso Okay. en la nota que escribieron en un diario de Estados Unidos. Claro. Eso. Sí. Sí, invitando a la inteligencia, a las empresas de inteligencia artificial que se vengan a expandir Exactamente. sin ningún tipo de limitación. Tiene una obsesión por la aceleración del fin. No sé hasta dónde quiere llegar. Sí, que además va como casi en contra porque llegó un punto en el que está bien que tiene que ver con intereses personales, porque en el caso de Trump, por ejemplo, es claramente porque se peleó con Elon Musk el año pasado, pero en este punto el mundo, Europa, empieza a tomar un poquito de partido y decir, che, tenemos que empezar a regular esto, a tener cuidado porque se ¿Y nos acá va de las los manos. dirigentes peronistas qué están haciendo? Y absolutamente nada, Bueno. como no. Pero Estamos preocupados de la interna. claro, todos tomados por... Sí, pero cuando el Papa saca una encíclica, León XIV, sobre los riesgos, las cautelas, los frenos, ¿no? De toda la tecnología, pero en especial de la inteligencia artificial, Milei y compañía escriben un artículo diciendo vamos a darle todas las libertades para que se amplifiquen sin ningún tipo de restricción. Es como las dos caras de la moneda a nivel mundial están en la iglesia y los tecnofascismos. Sí. La nueva polarización está en esos dos extremos. Pero bueno, también, qué sé yo pensaba respecto a esto que hablábamos también de las universidades y el debate, que me parece que, no sé, hoy fui a una clase y entra un muchacho con una lista así a decir, bueno, nada, hablar de esto del 24% respecto a los docentes que hubo, qué sé yo, del partido de izquierda, ¿no? Una de las tantas agrupaciones de izquierda que hay en la Facultad de Psicología. Están llenos, boludo. Pero yo pensaba que también uno, por lo menos a mí me pasa, que me da bronca a veces. Me da bronca esta posición que hay y toda esta nueva fascinación por Miriam Bregman y qué sé yo. Pero yo creo que no les podemos echar la culpa a los pibes, porque lo que pasa es que ahora estamos todos en una posición en la que nadie está informado de nada, nadie consume medios, nadie lee un libro, nadie sabe qué pasó. Entonces, el camino... Me parece que lo que pasa es que la gente se empieza a dar cuenta de que hay cosas que no pueden pasar y hay cosas que están mal y que no podemos estar pegándole a los jubilados, que no podemos estar sacándole el subsidio del boleto a los discapacitados, que no podemos no estar pagándole los medicamentos oncológicos a niños con cáncer. Hay cosas que en algún punto mínimamente por lo menos empiezan a pegar. Y el camino político normal, yo creo que si venimos de una desinformación, totalmente uno pasa por la izquierda porque lee y dice, obvio que me parece bien todo lo que plantea esto. Sí, pero lo que no saben esos chicos es... Aldo, ¿qué rol cumplió el Partido Comunista? Por supuesto. En la dictadura. Digo, y con el problema con la Bregman. Claro, no cantan el himno, amigo. Primero que mínimamente o sea, canten que el himno. el tema de ellos es así. Son partidos testimoniales y de oposición y, digamos, sin ninguna posibilidad de gestar una propuesta real de cambio. Entonces, yo no digo que no tenemos que tomar todo este tipo de reivindicaciones, obviamente. Lo que pasa que es decir, en una política, ya sea de resistencia, pero fundamentalmente de avance, no solo tenés que tomar la reivindicación o el discurso de la negatividad, esto no, sino que tenés que construir cuál es el esto sí. Y en el esto sí es donde ellos hacen agua y donde nosotros también hacemos agua. Es decir, ellos hacen agua por un problema ideológico, porque los muchachos piensan son trotskistas y todavía están pensando en una revolución del proletariado, donde de destrucción de la propiedad privada, de desaparición de la propiedad privada, de cosas que, digamos, en el mundo ya han quedado demostrado que no funcionaron. Digamos, el único comunismo exitoso es el chino, que de comunismo no tiene nada. Que de comunismo no tiene nada. Entonces me parece, pero yo creo que referido a lo que decías antes, lo de Thiel, realmente es, ojalá fuera esta cosa de... yo vivo en la Patagonia, no hubo ninguna compra de tierra ni cosa, porque básicamente el problema que tiene estos data centers, que es lo que están pensando, que son consumidores de energía, son grandes consumidores de energía.
entonces tenés que, no solamente la tierra, tenés que tener energía, Sí, tenés que tener generación de energía. Y nosotros, digamos, la generación de energía que tenemos hoy en la Argentina da para el consumo que la Argentina tiene. Entonces no se trata solamente de que alguien va a venir y va a poner un montón de computadora en un galpón, porque después tenés que conectarle un cable y ese cable tiene que tener atrás una central, sea hidroeléctrica, sea Claro. Eólica, sea térmica, lo que sea, para alimentar eso. Entonces, a mí lo que me preocupa es lo de esta empresa Palantir, que de este personaje Peter Thiel, son los tipos que hicieron, ellos, digamos, la manipulación de datos que hacen y el control del algoritmo que ellos hicieron, por ejemplo, ganar el Brexit en Inglaterra, cuando Inglaterra rompió con el mercado común europeo. Ahí estuvo Palantir como consultor, después fueron los consultores de Trump para que gane Trump. Digo, los tipos tienen ya en esa época, sin el nivel de avance extraordinario que tiene hoy la inteligencia artificial, tenían un manejo de redes y de la posibilidad de segmentar a la población y al votante y de llegar a cada votante con un mensaje personalizado. Es decir, entonces saben que vos te llamás Lola, que estudiás, que compraste, qué música escuchás. Entonces te voy a hacer, ¿viste? Después le pido a inteligencia artificial que me arme un videíto para Lola, que es exclusivamente para ella, claro, porque le va a dar todo lo que ella le puede llamar la atención o qué sé yo, para que vote a fulano, ¿no? Y como ni Lola, ni yo, ni vos estamos prevenidos con esas cosas, es lo que nos pasa con el Instagram, digamos, con cualquiera de lo que son las burbujas de los algoritmos, ¿no? Es decir, nos vemos entre nosotros nos vemos porque somos, ¿viste? Porque vos me mirás a mí, yo te miro a vos, ¿no? Entonces estamos en una burbuja. Y después los otros funcionan en otra burbuja porque el algoritmo te está buscando. Digo, y la empresa que maneja eso en el mundo es este fulano, y que además tiene esto de los tecnofeudales, todos unos conceptos ideológicos muy extraños, ¿no? Empezando porque la democracia no tiene que existir, claro, que la democracia es decir, frena el crecimiento, el avance de la ciencia. Y bueno, y después toda una serie de cosas, ¿viste? Que vos decís, pucha, esto realmente es peligroso. No ya porque uno está prevenido con, no sé, el RIGI, digamos. A ver, pusieron el RIGI y cuánta plata se le dan de beneficio, cuánto descuento de impuestos le dan a una empresa que se viene a poner. Entonces, por eso, digo, es más fácil de entenderlo. Lo que hacen estos tipos es difícil empezar a entender. Sí. Y por dónde te va a venir la puñalada, ¿no? Y sí, hay un experimento, ¿no, Lola? Cerramos, en 10 minutos cerramos ya, pero me gustaría que comentes esto, justo lo que Aldo está diciendo, que vos estudiaste el tema de Honduras, ¿puede ser? Sí, bueno, eso fue eso? Algo similar. Es lo que está diciendo Aldo, justamente, para sí, el proyecto SEDE. Técnico. Que bueno, uno de los inversores fue Peter Thiel, ¿no? ¿Cómo, perdón, el proyecto? SEDE, con Z. Zona de Empleo y Desarrollo Económico. Ajá. También es una isla en Honduras. Se propuso como una ciudad libre de regulaciones. La empresa que está detrás en realidad es la que se llama Próspera, si no me equivoco. Y es un poco lo mismo, ¿no? Como una aislación de la jurisdicción también, que si bien no tiene la característica de esto que planteaban ahora, de que son empresas manejadas por directamente inteligencia artificial, yo lo que leí que me pareció loquísimo, porque te das cuenta ahí también del avance al que llegan algunas cosas y nosotros no tenemos idea.
leí que el nieto de Milton Friedman, por quien Milei le puso a Milton a su perro, se implantó en la mano a través de centros médicos que hay allá que ejercen terapia génica, que ya me parece una locura, y que están obsesionados con eso también toda esta gente de este mundo, ¿no? Los transhumanistas. Sí, se implantó está todo relacionado, sí. el chip de la llave de su Tesla en la mano. Dios. Me pareció fascinante y una imagen muy clara, ¿no? De dónde tiene la cabeza esa gente, que no tiene nada que ver con los problemas que tenemos, no solo acá, sino en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Sí, uno de las... El Papa en la encíclica también menciona como las ciencias que hay que meterle un ojo de la bioingeniería, Claro. que es la ciencia en donde mezcla al ser humano con la tecnología, ¿no? Que es esto que está diciendo. Sí. Y si esto lo unimos con la nanotecnología o con cuestiones de inteligencia artificial, ya nos da la ecuación de lo que están pensando, porque si te muestran una tecnología que ya tienen funcionando hace por lo menos una década, siempre la tecnología primero es experimental, después se la dan para consumo. El siguiente paso es bastante complicadito en el aceleracionismo del progreso. Claro, ¿no? por eso porque están obsesionados con el progreso. Sí, Black Mirror, quieren llegar sí. en un momento de Black Mirror. Esto que cogiste, y ya cerramos, el concepto de los chips que vos decís, fuera de joda, hay un capítulo en Black Mirror que es el que te ponen y no sé, a mí se me murió mi hermano y tengo acá todas las cosas de mi hermano, todo eso me parece loquísimo, porque cada cosa que vos te acordás te vas a acordar de eso y lo estás viendo ahí, tipo, es una tortura esas cosas, y sí, es lo que quieren llegar a... Escúchame, en Japón autorizaron el otro día el casamiento con una inteligencia artificial. No, es por eso, la ficción bien, supera la realidad. Piola porque es una mujer que no te reta. Creo que en Japón estaba autorizado el casamiento con un muñeco, o sea que... Sí, por eso. Es el siguiente paso. Y bueno, gente, nada, gracias a todos los que estuvieron conectados, a los mensajitos, que no llego a leerlos a todos, pero gracias a La Pampa, gracias a Romina, gracias a Renacer, Orco, García, Castro, Joaquín, un montón de gente que estuvo conectada, muchas gracias. Aldo, muchas gracias por tu visita, muchas gracias por tu clase magistral y obviamente que nos queda pendiente los fusilamientos, los que ponen bombas para explicar mejor. ¿Qué? Un saludo a los muchachos de la Orden Justicialista, que están siempre al pie del cañón. Sí, acá estaban. Y como pequeña cosita para terminar, por donde arrancamos, creo que el Indio Solari va a ser recordado como el José Hernández del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Como esta voz, este poeta, de esta voz, en ese momento era del gaucho que se quedó sin nada, que se quedó sin patria, sin trabajo, sin oportunidades. José Hernández cantaba su vida y sus penas, y sus libros se los devoraban en las pulperías y le pedían y no había reediciones en una época en donde el público no sabía ni leer, pero los compraban igual para que alguien se los lea. Claro. El Indio Solari va a ser recordado, creo que como lo mismo, porque el pueblo al que le canta, que es el hombre de los suburbios, ¿no? de las urbes, después de décadas de globalización y de neoliberalismo, encontró en él al representante cuando se había quedado sin nada. Claro. Y sí, entonces yo digo, ya podemos después hacer una clase del indio como el ser nacional, porque queda impregnado ya, ¿no, Santi? Vos que sos el autorizado para la clase. Y tendrá que... Cuando uno dice, ¿qué es el ser nacional? Se discute todo el tiempo, se discute qué es el ser nacional. Yo no sé qué es el ser nacional, pero uno puede tener unas ciertas pinceladas de verdad, y en toda la gente que fue al funeral y los millones de personas que participaron, hay un atisbo de algo muy importante del ser nacional actual, está ahí seguramente. Y sí, justamente para el próximo programa se viene un especial El Indio, por eso no vamos a ahondar tanto, pero sí decir también, creo que lo estuvimos hablando con Santi y con Lola también, este funeral
a pesar de lo que fue bastante bien organizado y lo que no fue lo del velorio de Maradona, que hubiese sido mucha gente, pero yo considero que el funeral del indio del siglo XXI es, después de Eva, el más importante. Sí. Eva fue siglo XX y creo que, sacándolo de las circunstancias de Maradona, pandemia, familia, cuestiones políticas, yo creo que el velorio más grande del siglo XXI acá en Argentina es del indio, después de Eva Perón. Sin duda. Así que bueno, el próximo programa tenemos un especial con el indio. Aldo, muchas gracias. ¿Querés decir algo? No, solamente. Un mensajito para la militancia. La militancia. Sí, bueno, para la militancia. Que hay que agarrar los libros. Recién decía una cosa, Lola, que viste la gente no lee. Y amigos, viste, no. El mundo de la militancia básicamente es la formación. O sea, si uno no está formado, y la formación no se logra con los reels de 3 minutos o los 2 minutos del TikTok. La formación se logra agarrando un libro, lee a Jauretche, lee Conducción Política, lee eso es lo que te da solidez, espalda, ¿no? Y bueno, me parece que es una recomendación, una necesidad. Yo hoy, mira, estaba escuchando un coso que decía que habían hecho una encuesta a las mujeres, qué le gustaban de los hombres, no sé qué, y que terminaban diciendo, no sé, viste, si será cierto, no será cierto. A ver, y entonces, pero no, daba como una característica, porque decían, bueno, que haga esto, que haga el otro, que lea, viste, decían que una característica que la mujer valoraba mucho en un hombre era que el tipo lea, y bueno, no sé si es cierto o no, pero yo digo, esto es necesario, ¿no? Tal vez para los muchachos tirémoslo como onda, a ver si te podés levantar una mina porque está leyendo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Alguna excusa, ¿no? Pero cualquiera sea la excusa por la cual lo hagas. No, y si se lee poco ahora, en 5 o 10 años, porque ya todos los alumnos y todos los profesores ya están usando inteligencia artificial. Claro. Entonces uno dice, bueno, este libro que tenemos acá, me lo resumís como para contárselo a Aldo, que Aldo tiene cierto perfil, y te tiran una carilla lo que vos querés escuchar y lo que está exactamente bien, porque está bien ese resumen, pero vos no lo incorporaste absolutamente nada, te sirvió para ese instante. Peor que estudiar de memoria, como hacíamos antes, cuando cuando no te quedaba por lo menos tenía que hacer tiempo. Esfuerzo. Claro, que si estudiabas de memoria te quedaba una semana, te ibas a acordar. Claro. Ahora esto, nada, es terrible. No, es tremendo eso, pero sí, a mí por lo menos no tan bien, me gusta que esté marcaditos, pero bueno, para charlar en la vida, ¿no? Mientras uno está charlando, fumándose un cigarrito y un poquito de el movimiento obrero argentino. ¿Qué sabes vos, mi amor? Le preguntamos, qué sé yo, ¿qué sos de Tosco o de Rucci? Viste, enseguida yo. Es como la del Uber esa, si sos peronista, bajate. Bueno, yo, si sos de Tosco, te bajás. Chao. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Y nos vemos para el próximo programa, un especial del indio. Así que muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Gracias Aldo, gracias Santi, gracias Lola. Por el final, terminar en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabe cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando.
Más de una vez me escuché decir